Pues vaya, en los últimos años, meses incluso, pues has tenido, pues Mireia Vilanova por todos lados, se escucha mucho, pero uno revisa tu IMDb y pues llevas más de 40 créditos. Entonces, ¿cómo incursionas en la producción? Yo siempre he querido dedicarme al cine, yo soy muy cinéfila y cuando tenía 13 años me di cuenta de que había gente que se dedicaba a esto, pero nadie de mi familia viene del mundo del entretenimiento, ni del cine, ni nada de todo eso. Y fue un poco la producción, es algo que decidí cuando tenía 17 años, fui a hacer un curso de verano de cine y es donde me di cuenta de lo que realmente hacía un productor y que era algún tipo de trabajo que yo creo que funcionaba bien con mi personalidad. Al final siempre es un poco, en estos roles así un poco más creativos, siempre está bien que haya un match compatible entre el trabajo y la personalidad de uno y pues fue un poco así. Y en los últimos años he visto mucho esto a partir de la animación. ¿Cómo incursionas en este terreno? ¿Cómo decides que quieres incursionar? Pues fue un poco por casualidad. Yo antes trabajaba exclusivamente en imagen real y estudié mi grado en comunicación audiovisual pensando que haría solo imagen real y luego estudié mi maestría en USC pensando que haría imagen real, pero llegó el COVID y mucha imagen real se quedó parada y a finales de 2020 un compañero de la universidad, yo ya me había graduado, pero él aún estaba en la universidad y no les permitían grabar con actores en persona. Tenían que mandar la cámara y luego dirigir a través de Zoom y fue como, no voy a hacer eso, voy a aprender a hacer animación. Y me pidió si yo quería producir su corto. Y fue como, yo nunca he hecho animación, y tú tampoco has hecho nunca animación, no sé si ese es el mejor partnership. Entonces hicimos un corto bastante extraño que se llama There Are Bunnies on Fire in the Forest, que acabó estando seleccionado en el Festival de Tribeca, que fue como la mejor opción posible. Y de ahí surgió la oportunidad de empezar a trabajar en Cartoona y eso fue en 2022 y todos los últimos 4 años los he estado pasando en animación y realmente ha sido como un aprendizaje de cero absoluto y con muchísima libertad y con muchísima confianza. ¿Y la transición fue complicada o...? Originalmente sí, porque yo cuando entré en Cartoona entré como production manager y yo había sido production manager en imagen real, pero nunca había hecho nada en animación profesional. Entonces eso fue bastante difícil. Ya luego cuando pasé a contenido original también fue un poco el ver cómo los intereses, cómo la manera de financiar es distinta en animación que en imagen real en Estados Unidos y también cuáles son un poco los mandates que tienen los diferentes estudios o las diferentes productoras y también establecer un poco cuál es mi propio gusto a la hora de crear mi propia slate de proyectos, porque al principio yo creo que iba un poco perdida y era ir mirando muchas cosas y estar poco decidida. Y en los últimos 2 años es cuando realmente he podido establecer exactamente cuál es mi línea editorial y pues sí, fue una transición bastante interesante. Y te tengo que preguntar, ¿alguna vez has pensado en producir directamente desde España, quizá con una compañía española o de momento no hay planes? Bueno, eso es un poco lo que estoy haciendo ahora con A veces Silencio, que estoy produciendo con Filmmaker Monkeys, con Néstor López. Estamos trabajando juntos en este proyecto porque yo no tengo productora propia en España. Y no sé si a largo plazo después de bueno, supongo que dependerá de cómo vaya A veces Silencio, veremos para los siguientes proyectos. Yo nunca me cierro ninguna puerta a ninguna posibilidad porque nunca se sabe, la vida da muchísimas vueltas. Qué bueno que tocas A veces Silencio porque justo te quería preguntar al respecto. ¿Cómo se da este acercamiento con Álvaro? ¿Qué es lo que te trajo del proyecto? ¿Cómo llegas ahí? Pues con Álvaro le conocí en 2023 porque cuando él justo empezó a desarrollar el proyecto en las residencias de la academia. Yo tengo un compañero que conozco de Los Ángeles que vive en Madrid, que fue residente en la primera edición y me comentó de que había un chico que tenía un largo de animación y como yo estaba trabajando en animación, igual me podría interesar. Entonces hablamos con Álvaro, nos caímos muy bien y empezamos a trabajar juntos y justo la primera convocatoria que mandamos juntos el proyecto fue para la Berlinale
y quedamos seleccionados y al final acabamos ganando, lo cual les abrió muchas puertas además después a hacer el Sundance Producers Lab, a hacer el lab del Producers Guild of America y luego todo lo que ha venido más tarde. Pero claro, cuando yo empecé con Álvaro básicamente éramos 2 personas, ahora el proyecto obviamente ha crecido mucho a raíz de eso de que entrara Filmmaker Monkeys y de ganar Ibermedia Next, y ha sido muy bonito ver cómo un proyecto tan único y tan original conecta con tanta gente que quiere implicarse porque es un proyecto que no hay muchos como él en el mercado actual. ¿Y este mismo crecimiento, como es este recorrido que ha tenido, te aumenta el reto para el equipo o al contrario, es más bien un aliciente? Yo creo que es un aliciente totalmente. Al final todo es bienvenido. Y bueno, también hablando de esto ya no proyecto, ya realidad de Iberoamérica, una vez en un cuerpo, ¿cómo entra Pez Dorado, Cartuna? ¿Cómo se da toda esa combinación? Pues justo con Pez Dorado nos conocimos en Premios Quirino, creo que, no sé si fue 2023 o 2024, creo que 2023. Nos conocimos cuando ellos estaban aquí con Mi papá el camión, que es un proyecto que a mí me encanta, o sea, tengo tantísimas ganas de ver la película. Y luego nos volvimos a ver en Annecy. Y de ahí surgió la relación, nos gustaba mucho el proyecto de Mi papá el camión, pero obviamente es difícil coproducir con Estados Unidos, así que lo pusimos un poco en stand-by y unos meses más tarde vinieron con el proyecto de Una vez en un cuerpo, que estaban ya en etapa de producción y necesitaban capital adicional, pero además también contactos y fue una decisión muy fácil de tomar porque al final era un equipo con el que nosotros teníamos muchas ganas de trabajar y surgió la posibilidad de entrar en el proyecto y yo sinceramente estoy muy agradecida a María Cristina y a Mauricio de habernos dejado entrar y aportar nuestro pequeño grano de arena a un proyecto que realmente está teniendo un recorrido increíble. Y bueno, Una vez en un cuerpo, junto con Living with a Visionary, los dos acumulan ya sus respectivos boletos calificadores al Oscar. ¿Cómo te preparas para enfrentar este recorrido que se viene ahora? Sí, es un recorrido y es un reto bastante interesante, sobre todo por el tema económico. Yo creo que ahora mismo, al menos para mí, es mi preocupación principal el conseguir el apoyo económico. Bueno, al menos con Una vez en un cuerpo, al ser un proyecto internacional, sé que hay alguna posibilidad de conseguir algún tipo de financiación en Colombia, aunque tampoco sé qué cantidad y en qué etapa va a surgir. Y para Living with a Visionary, como es un proyecto estadounidense y autofinanciado, vamos a tener que autofinanciar la campaña. Eso para mí creo que es el reto más importante, porque al final los Oscars no dejan de ser en gran parte un popularity contest y siempre hay proyectos que igual consiguen entrar en la shortlist o la nominación por sus méritos propios, pero también es cierto que hay cortos que vienen de estudios o de lo que sea que la batalla o la campaña no es exactamente igual para todos cuando hay proyectos grandes y proyectos con un presupuesto muy reducido que se han hecho con mucho esfuerzo y con muchísimo amor. A veces existe esta teoría de que los proyectos con producción o coproducción estadounidense parten con cierta ventaja. ¿Tú dirías que esto es cierto? No, yo no creo que sea cierto, porque si vemos los Oscar el año pasado, de los 5 cortos nominados, ninguno era estadounidense. Yo creo que donde sí hay una cierta ventaja es en el hecho de que uno ya está en Los Ángeles y puede hacer campaña in situ, lo cual es muy importante. Aunque ahora mismo la academia es muchísimo más global y hay que hacer una campaña mucho más global, el poder estar en Los Ángeles y poder hablar con los votantes o poder hacer screenings o Q&As y no tener que desplazarse, eso no deja de ser una ventaja, por supuesto. Y bueno, otro proyecto, Moonfish, también, porque como te digo, ¿qué nos puedes adelantar de este proyecto del audio? Pues estamos ya casi finalizando la animación, porque estrenamos en el Festival de Venecia. Creo que tenemos que entregar en, no sé si 16 o 17 semanas. Tenemos un cast muy interesante que aún no puedo anunciar, pero que espero que podamos anunciar muy pronto. Y ha sido realmente un reto como película, porque al final en animación tienes tiempo o tienes dinero, y en nuestro caso no hemos tenido ni tiempo ni dinero, porque gracias a la ayuda de la Bienale
pudimos financiar la película, pero eso no deja de ser, solo son 200.000 euros y es la primera vez que hacen un proyecto de animación, entonces es un poco el conejillo de Indias. Y aparte también, claro, una vez nos seleccionaron y nos dieron la financiación en diciembre, tenemos que entregar el proyecto en agosto. Entonces, es un tiempo récord, es un tiempo que funciona para las películas de live action y que en nuestro caso, para ser seleccionados, tuvimos que demostrar que podíamos hacerlo y podíamos hacerlo bien y tener un proyecto con cara y ojos en un tiempo muy limitado. Y realmente, ahora mismo tenemos gran parte de la película ya completada y está quedando muy bien y es un proyecto del que estoy muy orgullosa. Y bueno, si uno ve tu recorrido en animación, uno dice, pues vaya, vas que vuelas a ser un referente en la producción, pero no sé tú cómo lo veas desde dentro, cómo te sientes, cómo ha sido este ascenso que has tenido, este camino. Yo creo que en parte, he tenido mucha suerte porque los proyectos también tienen que encontrar su audiencia. Yo creo que en este caso, pues con todos ellos hemos encontrado a los festivales adecuados o a las ayudas adecuadas, al público adecuado que ha confiado en todos estos proyectos. Y también creo que he tenido mucha suerte de poder trabajar en una compañía que me ha dado mucha libertad creativa a la hora de elegir proyectos que claramente no son el tipo de proyectos que hacen la mayoría de compañías en Estados Unidos de animación. Entonces nunca se sabe, pero bueno, yo creo que al final la gran lección es que es eso, la vida da muchísimas vueltas y yo misma no me esperaba estar aquí, tanto a nivel de la animación, pero tampoco a nivel de cómo han surgido los proyectos. Mi filosofía cada vez que tenemos proyectos es un poco el intentar ver qué pasa y el intentar aspirar a lo más grande, porque lo peor que puede pasar es que te digan que no. Entonces, con A veces silencio mandamos a la Berlinale pensando que no entraríamos porque era una película de animación y cuando entramos dijimos, vale, no vamos a ganar porque es una película de animación y nunca le han dado el premio a una película de animación. Lo mismo con Moonfish y con la Bienale. En 14 años del programa nunca habían seleccionado una película de animación. Fue como, bueno, vamos a mandar porque en las bases pone que también aceptan animación, pero no nos van a seleccionar. Y nos seleccionaron. Y al final con los cortos uno tiene que mandar al máximo de festivales que tengan sentido para el tipo de proyecto y obviamente nadie nunca se espera ganar en un festival tan grande como Sundance, así que eso es totalmente fuera de mi poder y gracias al jurado que confió en Living with a Visionary. Y hablabas sobre la selección, ¿qué es lo que buscas tú cuando seleccionas un proyecto? Me parece importante, hay dos partes, por supuesto, siempre hay la parte creativa, tiene que ser algo que sea único o que sea lo más único posible, tanto a nivel narrativo como a nivel visual. Y no necesariamente tiene que ser una calidad más elevada a nivel de animación, porque de hecho, bueno, Una vez en un cuerpo es exquisito y es increíble, y Living with a Visionary también, pero Living with a Visionary, por ejemplo, tiene un frame rate bastante bajo por la manera como está hecho, es en papel transparente, son capas de papel transparente. Pero es una visión muy única y una narrativa muy buena. Lo mismo con Moonfish. Con Moonfish sabíamos que con el presupuesto que teníamos nunca iba a ser la animación más ultracurada, pero al final, habiendo visto los cortos que había hecho Daniel Zverev, el director antes, pudimos entender que teníamos un proyecto con una grandísima calidad autoral que no se ve realmente en Estados Unidos. Y lo mismo con A veces silencio, obviamente que es una película que cualquier persona que escucha el pitch o que lee el guión queda totalmente enamorada. Y luego también está la parte obviamente más industrial, que sean proyectos que realmente puedan ser producibles, porque no hay nada más frustrante en el mundo que pasarte años y años intentando desarrollar o intentando sacar adelante un proyecto que luego no sale. Entonces es también un poco el ser estratégicos con los proyectos y con las posibilidades del proyecto, pero también estudiar todas las maneras posibles en las que se puede hacer un proyecto. Yo nunca pensé que iba a financiar una película de animación con una ayuda del Festival de Venecia, pero mi trabajo también es buscar todas las posibilidades y todos los recorridos posibles para hacerlo. Así que... Casi para terminar, ¿tus planes inmediatos son continuar en animación o vas a fusionar con acción real o cómo? Bueno, yo sigo trabajando en acción real. En los últimos 2 años, de hecho, he estrenado 3 películas de imagen real. Tuve una película en Sundance el año pasado que se llama By Design, con Juliette Lewis. Luego tuve otra en el Festival de Locarno, que se llama I Live Here Now, que está dirigido por Julie Pacino, la hija de Al Pacino. Y justo ahora en South by Southwest tuve un largo de imagen real
que se llama Sender con Jamie Lee Curtis. Eso es algo que me parece muy interesante. A ver, hay un máximo de proyectos de imagen real que puedo hacer mientras trabajo full time en animación, pero eso es algo que me parece muy interesante el poder hacerlo, porque al menos en Estados Unidos nadie hace las dos cosas y creo que cualquier cosa que te haga distinto como productor es bueno. Entonces, mientras puedas seguir haciendo las dos, aunque sea una película al año en imagen real y igual una película cada 2 años en animación o como salgan los proyectos, me parece muy interesante. Al final, el mejor medio para contar la historia es el medio en el que me tengo que centrar para cada uno de los proyectos. Y ya solo para cerrar, pues vaya, tu naturaleza española y latinoamericana, pero radicando en Estados Unidos te hace una especie de puente entre una de las grandes industrias e Iberoamérica. ¿Tú cómo crees que esta combinación pueda repercutir positivamente tanto para ti como para la animación iberoamericana en general? Yo creo que es una buena combinación en el hecho de que obviamente gracias a todo el sistema de ayudas que existe en Iberoamérica, que no existe en Estados Unidos, se hace mucho cine de mucha calidad y de mucho valor artístico en Iberoamérica, en Europa y en Latinoamérica. Eso por una parte. Por la otra parte, en Estados Unidos, como la manera de financiar y la manera de ver la industria es distinta a nivel económico, creo que también es un positivo. Yo, de hecho, me fui a vivir a Estados Unidos en parte porque quería hacer películas que tuvieran un valor cultural o un valor social, sin olvidar tampoco la obligación económica que uno tiene en cuanto a los inversores que invierten en las películas. Yo creo que eso es a veces algo que se nos olvida, tanto por una parte en Estados Unidos, donde básicamente se está haciendo, a mi parecer ahora mismo, muchísimas películas de escasísimo, por no decir nulo, valor cultural, y en Europa a veces se tiende a caer demasiado en un valor artístico que luego no tiene un público objetivo, y eso también es una pena, porque si estamos invirtiendo dinero público para algún tipo de para que eso te repercuta a nivel social, para que la gente vaya a ver la película y la gente no va a ver las películas, eso también acaba perdiendo acaba cancelando la propia existencia de la razón por la que existen estas ayudas. Yo creo que la combinación de las dos cosas es la mejor manera de crear una industria, y una industria que siga viva por muchos años y muchísimas décadas.